Cada vez coge más fuerza y se acepta que para alcanzar un estado de salud integral es necesario que nuestra microbiota intestinal esté sana. ¿Por qué depende tanto nuestra salud de la microbiota intestinal? ¿Qué es la microbiota intestinal para que tengamos que mantenerla sana? Todas estas dudas las vamos a resolver con José Manuel García, farmacéutico y formador de Laboratorios GEL España. Hola José Manuel, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Gracias a vosotros. Bueno, tenemos que empezar desde el principio. ¿Qué es la microbiota intestinal? Bueno, pues se denomina microbiota a la comunidad de microorganismos que colonizan un determinado medio ambiente, estableciendo relaciones entre sus componentes que conducen a un equilibrio dinámico entre todos ellos y que hace que permanezca prácticamente constante en ausencia de factores externos que lo alteren. Es un rollo tremendo lo que te acabo de comentar. Y voy a intentar explicarlo con otras palabras, ya no para que te enteres tú, sino también para que me entere yo. Mira, imaginamos una ciudad. Los individuos que la habitan serían los microorganismos que viven en armonía. Cada uno tiene sus obligaciones, sus actividades diarias, con lo que la ciudad prospera. Puede haber algún individuo extraño, enemigo del ajeno, que puede alterar esa vida social en la ciudad, pero en términos generales todos viven felices. Y se me ocurre otro ejemplo. Podemos imaginar un estadio de fútbol, me da igual los equipos que juegan, y para que haya una armonía en el partido, pues tiene que haber un equilibrio entre las aficiones de ambos equipos. Por ejemplo, los Lactobacillus Fútbol Club y el Club Deportivo Bifidobacteria. Siempre habrá un grupo ultra que pretende alterar las reglas de juego, pero al final se impone el fair play. Y en este caso concreto, lo que buscamos es un empate, es decir, que ambas aficiones o ambos equipos ganen. ¿Y la adquirimos, por decirlo así, de manera genética o la creamos con el paso de los años? Mira, yo tengo una hermana y si la conoces y conoces a mi familia, pues a lo mejor dices, pues mira, se parece más a tu madre y tú a tu padre. Nos hemos educado en colegios diferentes, nuestros amigos fueron diferentes, ella se fue a vivir a otra ciudad y yo a otra. Todo esto nos condiciona como personas, maduramos de manera diferente aunque tengamos un mismo origen. Con esto quiero decirte que existen muchos factores que afectan a la formación de la microbiota y no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, la dieta de la madre, si han necesitado antibióticos durante el embarazo, la salud de la madre, el parto, si es por cesárea o vaginal, el contacto con la piel tras el nacimiento, si la alimentación o la leche ha sido materna o artificial, la alimentación luego del pequeño, el lugar donde crece, si hay mascotas en la casa y luego la dieta de la persona ya de adulto. Que son muchos factores que influyen en el desarrollo de esa microbiota. Y es más, la evidencia científica permite afirmar que el establecimiento y desarrollo de la microbiota intestinal resulta clave para la salud y bienestar del niño y posteriormente la del adulto. Por lo tanto, el momento del nacimiento es clave para que el proceso de colonización microbiana sea más intenso. Antes se pensaba que el feto era estéril y que la exposición del recién nacido a los microorganismos se iniciaba durante el parto, tras la rotura de la bolsa amniótica. Sin embargo, se ha demostrado que la existencia de microorganismos y una exposición, aunque sea a pequeña escala, ya se produce dentro del vientre materno. Y la genética también influye, tiene su impacto sobre los microorganismos que albergamos, más concretamente sobre qué tipo y qué cantidad de bacterias se alojan en nuestro intestino. Hay estudios que han demostrado que el ADN humano modula o modela la composición de la microbiota intestinal. Y, por ejemplo, se ha constatado que la presencia en individuos de variantes del gen LCT, el cual determina si una persona podrá digerir lactosa, pues ha evidenciado una mayor cantidad de bifidobacterias en el intestino. Por tanto, nuestros genes pueden influir en cuáles son los microorganismos que perdurarán en nuestro intestino y cuáles son los predominantes. En términos generales, se puede decir que a los 2 o 3 años la microbiota ha madurado y se puede considerar ya como de adulto. Y esta es la microbiota que nos va a acompañar ya durante toda nuestra vida. ¿Y es diferente mi microbiota intestinal a la tuya? Sí y no, y me explico. Se ha considerado que la composición de la microbiota del niño sano a término vaginalmente y alimentado exclusivamente con leche materna es el estándar de una microbiota saludable. Y entonces se puede pensar que así es para todo niño, pero se ha demostrado que la microbiota de dos niños nacidos así, pero en diferentes localizaciones geográficas, es diferente. Es decir, la microbiota puede variar en función del marco genético y ambiental. En principio, el proceso de colonización intestinal del recién nacido comienza con microorganismos anaerobios
facultativos y anaerobios aerotolerantes. Y lo que suelen hacer es ser fermentadores, como ocurre, los conocerán los lactobacilos. Estos tipos de anaerobios van a contribuir a la creación de un ambiente adecuado para el desarrollo posterior de las poblaciones microbianas anaerobias estrictas, como es el caso de las bifidobacterias, para que exista un equilibrio. Y este es el comienzo, esto es para todos, pero como ya he comentado, diferentes factores influyen en el desarrollo y estabilidad de esa microbiota y, por tanto, va a diferir de unos individuos a otros. La microbiota intestinal contiene 100 billones de bacterias, incluyendo como mínimo unas 1000 especies diferentes que comprenden más de 3 millones de genes. Y esto supera con creces las células del cuerpo humano. Además, no solo son bacterias, son también virus y levaduras. Por tanto, el hecho de que una microbiota de un individuo sea igual a la de otro es bastante complicado. En términos generales, solo un tercio de nuestra microbiota es común a la mayoría de la gente, mientras que los otros dos tercios son específicos de cada persona. Como digo, cada uno de nosotros tenemos nuestra microbiota única, pero ese tercio común, por un lado, que te comento, cumple con las mismas funciones fisiológicas en todas las personas, como por ejemplo impedir el desarrollo y propagación de bacterias dañinas, contribuye a la digestión y absorción de nutrientes, estimula el sistema inmune, también contribuye a la síntesis de vitaminas y aminoácidos, como digo, es común a todos nosotros. Pero los otros dos tercios son los que nos diferencian y puede ser consecuencia, pues a lo mejor, de alteraciones en el proceso de desarrollo de esa microbiota y esto puede dar lugar también a aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Se ha observado, por ejemplo, que alteraciones en la microbiota del niño van a preceder a la aparición de manifestaciones clínicas como el eczema tópico o el desarrollo de obesidad. ¿La microbiota intestinal se mantiene igual a lo largo de la vida? No, la microbiota también envejece con nosotros. Ya he comentado que al nacer hay un predominio de unas familias de bacterias frente a otras y que a medida que se va creciendo se va modificando. La microbiota intestinal de los neonatos se caracteriza por una baja diversidad en las que predominan las bifidobacterias. Cuando empieza a variar la dieta, se incorporan nuevos alimentos al peque, se produce también un incremento de la microbiota intestinal y en la cantidad de microorganismos presentes. Como ya he comentado, alrededor de los 3 años una microbiota se produce o se estabiliza esa microbiota y se asemeja a la de un adulto. Pero después de los 60, la diversidad de la microbiota intestinal empieza a decaer. Varía de unos individuos a otros, pero en términos generales se produce sobre todo una reducción en las bifidobacterias. Esto ocurre, ya digo, en términos generales, independientemente de los momentos puntuales en los cuales pues, puede haber una alteración en nuestra microbiota como consecuencia de la toma de medicamentos, hábitos poco saludables, la alimentación o el estrés. Entonces, ¿qué factores influyen en los cambios que se producen en nuestra microbiota? Recuerdo que te recuerdo que en la formación de la microbiota influyen muchos factores, como he comentado, la dieta de las madres, el parto por cesárea vaginal, el contacto con la piel de la madre, pero también una vez que ya se ha formado esa microbiota y es madura, como la de un adulto, la microbiota puede verse afectada por estilos de vida, factores como la dieta, la actividad física, el sedentarismo, el tabaco y el alcohol, el bienestar, estar bien, el sueño o incluso el estrés. Otros ejemplos, por ejemplo, pues un clásico ya, la toma de antibióticos. Pues, la toma de antibióticos puede alterar la microbiota intestinal de una persona y aumentar el riesgo de infecciones por alguna otra bacteria. Pero no solo el antibiótico, la toma de manera continuada de antiinflamatorios, corticoides o inhibidores de la bomba de protones también puede provocar esa disbiosis. Y el peso corporal también influye. Hay estudios que han revelado que las personas con sobrepeso tienden a tener una composición de bacterias intestinales distinta a las personas que mantienen un peso saludable. Entonces, si no me cuido, mala dieta, no hago ejercicio, si bebo, si fumo, afecta a mi microbiota intestinal y por tanto a mi salud. Evidentemente, y más a largo plazo. Y me explico. Todos sabemos que cuando tomamos un antibiótico durante una semana o 10 días, y aquí quiero hacer un inciso para recordar, pues que es muy importante cumplir con la pauta posológica completa para evitar bacterias resistentes a los antibióticos. Eso es por un lado. Pero bueno, como decía, si tomo un antibiótico, me puede provocar un trastorno digestivo que lo puedo solucionar rápidamente con la toma de un simbiótico. Este es el concepto que tenemos de una enfermedad. Es decir, he cogido algo, tomo una medicina y me curo. Pero muchas enfermedades inflamatorias, como un síndrome de intestino irritable u otros trastornos crónicos, surgen de hábitos poco saludables que se arrastran durante meses. Y esto provoca que nuestra microbiota se vaya alterando poco a poco y se cronifique en el tiempo. La dieta
por ejemplo, que tiende a alimentos ultraprocesados, a la ingesta de azúcares sencillos, grasas saturadas y más sal de la normal, modifica considerablemente la diversidad y cantidad de bacterias de nuestra microbiota. El estrés mal gestionado, el eje intestino-cerebro va a verse implicado y provocar una disbiosis, reduciendo la cantidad de lactobacillus en nuestra microbiota. Pero ojo, esto también es de doble dirección, es decir, una microbiota alterada también puede provocar alteraciones neuropsiquiátricas. Es decir, y les doy la vuelta a la pregunta que me has hecho. ¿Una dieta saludable y equilibrada, el ejercicio moderado y un buen sueño y relajación pueden beneficiar a nuestra microbiota? Yo creo que sí, ¿no? Me ha quedado muy claro que tengo que cuidarme, pero ¿será suficiente o hay momentos en la vida que se necesite algún refuerzo? Como te comentaba, es decir, hay infinidad de factores que sí que pueden influir negativamente en nuestra microbiota, pero al mismo tiempo, y gracias, se puede influir de manera positiva sobre esa microbiota. Cuidarse es muy importante, y no solo para la microbiota, sino también para infinidad de funciones que nuestros órganos realizan diariamente para que nuestro organismo se beneficie. Y es cierto que en determinadas circunstancias cuidarse, como comentas, es suficiente, es decir, dormir bien, incorporar ejercicio moderado en nuestra vida y una buena alimentación, pues puede bastar. Pero los complementos alimenticios a base de probióticos y prebióticos pueden ser un recurso muy interesante. Aunque se han puesto de moda, es cierto que hay que fijarse mucho en los mismos. Es decir, hay muchos en el mercado que pueden provocar el efecto contrario, o sea, una disbiosis o no hacer nada y eliminarse sin más. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta lo que tomo, comprobar que las cepas probióticas están aprobadas y que tienen un efecto concreto y deseado y que lleguen a sitio adecuado y vivos. Muchas veces el que más bacterias tiene y más cantidad no significa que sea mejor. Es decir, la combinación de una alimentación saludable y equilibrada con aporte de probióticos y prebióticos es la mejor forma para mantener una salud intestinal óptima. Y como comentas, en ocasiones se necesita realizar correcciones en esa microbiota y aportes controlados y combinados que permitan aumentar las bacterias saludables, como por ejemplo cuando en determinadas épocas del año se requiere un aporte extra para fortalecer el sistema inmune, cuando hay procesos digestivos como el estreñimiento o la diarrea, o cuando tomo un antibiótico, pues es el momento de recurrir a estos complementos alimenticios. ¿Y todos los probióticos son iguales? La respuesta a esta pregunta es no. Es decir, los probióticos difieren según su composición, concentración y forma de administración. El término probiótico se refiere a microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud, pero no todos son iguales ni se puede generalizar sus propiedades. En la actualidad es posible encontrar infinidad de complementos con microorganismos que muchas veces cuesta llamarlos probióticos. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues que aunque puedan pertenecer a múltiples géneros de microorganismos, los más utilizados son los del género Lactobacillus y Bifidobacterium, o algunas levaduras como Saccharomyces. También es importante conocer el género, la especie, pero también mucho más importante la cepa, que es el individuo que ha demostrado una serie de funciones que le caracterizan para un determinado tratamiento. Hay que tener también presente que los beneficios son específicos de la cepa, es decir, algunas cepas actúan en el sistema inmunológico, otros en la salud gastrointestinal, otros de manera metabólica o neurológica. Por tanto, se tiene que buscar aquella cepa que tenga un respaldo científico para lo que la queramos utilizar, utilizarla con la cantidad importante que permita producir ese efecto beneficioso buscado. Y por último, es importante también el vehículo, es decir, que se utiliza, el más habitual es la liofilización, o el más recomendable la liofilización, y es el más adecuado para que las cepas probióticas lleguen a su lugar de acción y se activen allí. ¿Y se recomiendan desde la farmacia los probióticos? Por supuesto, y es el mejor sitio para pedir asesoramiento. Los farmacéuticos y muchos médicos se van apuntando ya a recomendar cada vez más frecuentemente probióticos. Y se está acabando también la idea esta que se tenía hace tiempo de asociar única y exclusivamente el probiótico a la toma de un antibiótico. Los farmacéuticos son cada vez más conscientes que no solo el antibiótico, sino hay otros factores que pueden influir negativamente en la microbiota y que es necesario revertir esa disbiosis recomendando probióticos. Por ejemplo, la toma de antiinflamatorios, como comentaba antes, corticoides, inhibidores de la bomba de protones de manera continuada. Todo esto puede alterar la microbiota. Y hoy en día se ha especializado tanto el probiótico, prebiótico o el simbiótico, que como sabes es la combinación de ambos,
que los farmacéuticos lo recomiendan para fortalecer el sistema inmune, para la dermatitis atópica, para enfermedades digestivas crónicas o puntuales, para la cistitis, para recuperar estados de estreñimiento y diarrea, para controlar el colesterol o incluso para mejorar el estado de ánimo. José Manuel García, farmacéutico, un placer tenerte estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.